con la clasificación automática de la información. El día de hoy estaremos platicando en conjunto con nuestros amigos de Criptos sobre un tema muy importante que es la parte de la clasificación de la información. Y les recuerdo dos cositas súper importantes. Uno, si ustedes tienen alguna duda respecto a la información que estamos dando durante esta plática, con mucho gusto pueden escribirla en nuestro chat, que aquí estaremos pendientes de esas dudas que surjan. Y por otro lado, también si necesitaran hacer una pregunta, ustedes pueden abrir su micrófono en cualquier momento. Lo que les pediríamos en caso de que no vayan a hacer ninguna pregunta, nos ayuden por favor a silenciarlo mientras damos oportunidad a los ponentes de seguir con su explicación. ¿De acuerdo? Bueno, pues como comentó Jackie, mi nombre es José Luis Aguilar. Yo represento a Grupo Vintec, una empresa de más de 15 años en temas de seguridad de la información. Y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que vamos a ver en nuestra agenda. Como primer punto, vamos a revisar qué es la Ley Federal de Datos Personales en la Posesión de Particulares, una pequeña introducción de lo que es la ley, a quiénes aplica esta ley, cómo se deben de tratar los datos personales, un punto súper importante para aquellas personas que tenemos acceso a este tipo de datos. ¿Cómo es que Vintec apoya a elaborar su estrategia de ciberseguridad? Al final del día, nosotros como especialistas en la parte de protección de la información, les podemos ayudar justamente a tener una estrategia y aquí es donde les damos mucho valor. Los puntos importantes para proteger tus datos. Básicamente aquí les damos unos pequeños tips de cómo proteger sus datos y obviamente con el tema de la clasificación de la información. Vamos a estar hablando de la mano con Criptos. Criptos ya lo vamos a conocer más adelante, que por aquí está tanto Homero como Paris. Se los vamos a presentar en un momento. Ellos son directamente de fabricante, que nos hablarán sobre lo que es la estrategia de clasificación y etiquetado de información y cómo lo podemos hacer directamente con ellos. Tendremos una sesión de dudas. Es muy importante que si ustedes, insisto, tienen alguna duda durante la plática, puedan tener esa confianza de abrir su micrófono o escribir en el chat. Pero si no, de cualquier manera, al final de nuestra plática tendremos una pequeña dinámica en donde jugaremos con ustedes un poquito sobre algunas de las preguntas que vamos a poner en nuestra presentación. Entonces es muy importante que no falten a esa dinámica. Y bueno, básicamente me gustaría iniciar con qué es la Ley Federal de Datos Personales en la Posesión de Particulares. Bueno, esta ley es una ley que fue publicada el 5 de julio del 2010. O sea, prácticamente ya tenemos 21 años con esta ley y la cual tiene como objetivo proteger los datos personales en la posesión de los particulares y obviamente regular su tratamiento legítimo, controlado e informado. ¿Esto con qué objetivo? Bueno, el objetivo principal es garantizar la privacidad y el derecho y a la autodeterminación de los individuos. Esta ley está regida por el INAI. Si en un momento dado ustedes quisieran leer un poquito más acerca de lo que dice la ley ya completo, digo, este es un pequeño resumen de lo que dice la ley, que en pocas palabras es, si tú tienes derecho a la información de datos personales o datos sensibles, entonces tú tienes que tener control de esa información y existen una serie de regulaciones a las cuales tú te debes de acatar, ¿sale? Esto viene directamente del INAI. Si en un momento dado les interesa revisar un poco más sobre la información que el INAI exhibe para este tema, con mucho gusto les pongo aquí la liga para que lo puedan revisar. Ahora, ¿esta ley a quién aplica? Bueno, la ley aplica prácticamente a todas las personas físicas o morales que tengan a cabo el tratamiento de datos personales. ¿Qué es un dato personal? Bueno, la ley nos indica que un dato personal puede ser naturalmente el nombre, su dirección, su teléfono, ¿sí? Ese es un dato personal en el cual nosotros tenemos acceso. Y como compañías, cualquier compañía de las que están aquí acompañándonos en este webinar, tiene acceso a ese tipo de información. ¿De dónde viene esa información? Pues puede venir directamente de clientes, puede venir de proveedores o incluso
de los mismos colaboradores de la compañía. Ahora bien, ¿quiénes son los titulares? Bueno, los titulares somos nosotros mismos, que somos los que recabamos los datos y a los que tenemos que dar seguridad al dato y dar la privacidad de la información a ese dato. Eso es lo que, a donde aplica la ley, ¿sí? Ahora, ¿cómo se deben de tratar esos datos personales? Bueno, pues prácticamente todos los empleados que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales deberán de guardar confidencialidad respecto a estos mismos datos, ¿sí? Y esta obligación subsistirá aún después de finalizar las relaciones con el titular o en el caso con el responsable. Esto es, si tú tienes acceso a ese tipo de datos personales, háblese de persona física o de persona moral, tú tienes que tener el tratamiento y tienes que tener la confidencialidad del dato, incluso después de que hayas terminado tu relación con esa persona, con ese proveedor o con esa compañía en particular, ¿sí? Por ahí es muy importante que definamos, junto con el área legal, el tiempo que nos exige la ley tener justamente la confidencialidad de esos datos. Y atrás de esto viene mucho el tema legal con el tema de los derechos ARCO, por ejemplo, el cual, pues básicamente tú tienes que tener o tienes que poner a disposición una ventanilla, hablemos de ventanilla, de atención para saber cómo se van a tratar esos datos, ¿no? Tienes que tener un aviso de privacidad que justamente te va a delimitar y te va a indicar cómo vas a hacer el uso adecuado de esos datos, ¿vale? Entonces, todo este tratamiento de datos deberá mantener medidas de seguridad tanto administrativas como técnicas y físicas, y llámese administrativas tanto del índole físico como de la índole tecnológico, ¿sí? En donde nosotros tenemos que proteger los datos contra daños, pérdidas, alteración, destrucción o el uso o acceso a tratamiento no autorizado. Entonces, ustedes dirán, oye, pero ¿esto qué tiene que ver con la tecnología? Ah, bueno, pues definitivamente tiene que ver en mucho y es por eso que el día de hoy vamos a hablar justamente en este webinar de lo que es el tratamiento de la información y la clasificación de la misma, ¿sí? Ahora, tú como compañía, durante el resguardo y la destrucción, todos esos datos o todos esos documentos que tengan datos personales tienen que tener una finalidad y esa finalidad la tienes que dar a conocer dentro de tu aviso de privacidad. Y de tal manera que también estos datos deberán archivarse en lugares específicos y que son destinados para tal fin, tanto de forma física como de forma electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, este es una ley que implica no solamente al área de tecnología o no solamente al área legal, implica que todas las áreas involucradas que tienen el tratamiento de datos personales estén dentro de un proyecto que nos permita salvaguardar esos datos y que sepamos cómo los debemos de tratar. Ahora, cuando este dato ya no sea necesario que lo mantengamos, una de las cosas que nos exige la ley es que estos datos deberán ser destruidos por medios seguros. Y aquí viene mucho la parte tecnológica y la parte física. Una de las cosas que nosotros ayudamos a nuestros clientes es justamente a crear una estrategia, tanto de la parte legal como de la parte tecnológica, para el cumplimiento de esta ley. Y este proceso deberá ser definido o coordinado por un oficial de privacidad, quien dentro de las organizaciones deberá estar reportando directamente con con la dirección general. Entonces, esto es muy importante porque no es una iniciativa, insisto, de un área en particular, sino es una iniciativa de una compañía. Y eso es muy importante. Ahora, ¿cómo nosotros, como Vintec, te apoyamos a esta estrategia? Pues definitivamente el tema de la ley viene con varias aristas y varias cosas importantes a considerar. Cuando nosotros hablamos de hardware o de software, naturalmente nosotros podemos cubrir todos los aspectos de tu negocio. ¿Por qué? Si estamos hablando principalmente de que tú tienes que hacer el resguardo de esos datos en algún medio lógico, pues naturalmente nosotros te podemos apoyar. Digo, esta no es una presentación de portafolio, simplemente es la forma en que nosotros los podemos apoyar. Cuando hablo de poder resguardar los datos, hablamos de cómputo, de infraestructura o inclusive
Si en un momento dado tú necesitas que esos datos sean compartidos de forma adecuada, también hablamos de un tema de productividad, ¿vale? Tenemos servicios, tanto on-premise como en nube, que nos permiten justamente tener ese almacenamiento y recuperación en caso de desastres. Si en algún momento dado te interesa, podemos tener un híbrido inclusive de estos dos escenarios para que tú puedas tener esos datos realmente resguardados. Tenemos servicios de retención de logs. La ley también nos indica que por lo menos tenemos que tener 5 años de información disponible. También te podemos ayudar tanto en soluciones de nube como en soluciones on-premise. Otra de las cosas que nosotros te podemos apoyar es en el tema de los servicios administrados. Si en algún momento dado tú tienes alguna operación o tienes alguna solución que por la cantidad de trabajo que tienes no tengas la oportunidad de atender, también nosotros podemos adoptar esa tecnología y te podemos ayudar justamente a la administración de la misma. Si en algún momento dado dices, no, y sabes qué, la tecnología no la tengo, quisiera que tú también me ayudes con ello, también podemos apoyarte con el tema de la tecnología y el servicio que conlleva al manejo de la misma. Entonces, si en algún momento dado alguno de estos escenarios para ti es importante, podemos adoptarla o en un momento podemos darte la tecnología y administrarla, ¿sale? Tenemos personal de staff, tenemos también un tema de administración de soluciones de negocio que van muy enfocadas a la protección de correo electrónico, a colaboración, a desarrollos, etcétera. Ahí también te podemos apoyar. Y en el tema de ciberseguridad, pues nosotros contamos básicamente con varios servicios. Tenemos seguridad preventiva, tenemos seguridad activa. Obviamente, una de las cosas que nosotros siempre buscamos con nuestros clientes es la seguridad proactiva, en donde pues todo esto con un escenario y con un marco completamente dentro de algunas de las iniciativas que tenemos entre la ISO 27000 o la parte de PCI o alguna industria en específico, nosotros te podemos apoyar con el tema de cumplimiento, con cursos, con talleres, con algunos servicios que te pueden ayudar a conocer cómo actualmente se encuentra tu infraestructura, si tienes algún tema de brecha de datos o si tienes algún problema por ahí, inclusive a nivel desde el endpoint, desde ahí te podemos apoyar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes para tener una buena estrategia en la protección de datos? Bueno, lo primero que les había comentado es tener un buen aviso de privacidad. Dentro de las cosas que ustedes deberían de platicar o deben de tener ya hoy en día estructuradas con su área legal es tener un buen aviso de privacidad, el cual debe estar, se debe demostrar en un lugar visible desde inclusive en el momento que entras a las instalaciones, ¿no? Otra cosa importante, un punto importante es la firma de acuerdos de confidencialidad. Si tú vas a trabajar con proveedores, tus proveedores deben tener un acuerdo de confidencialidad. Si tú estás trabajando con empresas que van a tener acceso a tus instalaciones o que van a tener acceso a cierta información de la compañía, debes tener un acuerdo de confidencialidad. Y no dejemos atrás que también nosotros como empleados de las organizaciones deberemos de tener un acuerdo de confidencialidad para salvaguardar los datos de la compañía. ¿De acuerdo? Este es otro de los puntos importantes que debemos de tener. Otro tercer punto importante, la información no debe de tener alcance de terceros. Es decir, si tú tienes la oportunidad o le das la oportunidad a tus proveedores, por ejemplo, de que vayan a tus oficinas, entonces esa información, tanto física como lógica, debe de estar completamente salvaguardada. O sea, tiene que estar en un lugar completamente seguro, en donde si tienes o todavía tu empresa no implementa alguna política de paperless, por ejemplo, entonces esa bóveda de datos no deberíamos de tener el alcance o los proveedores. Tienes que tener, una de las mejores prácticas es que separes el acceso que le vas a dar para que justamente esos proveedores no puedan tener acceso a esos datos. Si en un momento dado sigues teniendo documentos físicos, por ejemplo, pues entonces tienes que cuidar que los documentos no estén en el escritorio y que ni siquiera estén supervisados. Siempre debe haber una persona que cuando esté en su escritorio tenga la supervisión de esos documentos, o si se va a retirar de su escritorio, que esos documentos los ponga en una gaveta con llave, por ejemplo, ¿no? Implementa tus políticas de paperless y escritorios limpios, eso es súper importante,
por ahí nos hemos encontrado inclusive con algunas noticias en donde justamente, y a nosotros nos pasó una vez, nosotros como proveedores de una entidad de gobierno, estábamos ahí platicando con la persona de gobierno y resultó que llegó un acusado y este acusado agarró los documentos que tenían como evidencia en el escritorio y nadie se había dado cuenta. Después de que checaron las cámaras, fue cuando descubrieron que él mismo había agarrado esos documentos como parte de la evidencia y se los llevó. Entonces, esto es porque no tienen una implementación de escritorios limpios. Entonces, es muy importante que la información que tú tengas, tanto física como lógica, justamente siempre tenga una política de guardado seguro. Otro punto importante para tener una buena estrategia de protección de datos, confirma que tus códigos de ética y conducta se lleven a cabo. Esto es súper importante. Nos hemos visto que en ocasiones hay empleados, desafortunadamente, que tienen malas prácticas, ¿sí? Perdón. Discúlpenme. Hay empleados que tienen malas prácticas. ¿Por qué? Porque no llevan a cabo o no confirman el conocimiento de sus códigos de ética y de conducta. Entonces, es muy importante que ustedes confirmen que el código de ética esté vigente y que se lleve a cabo por los empleados. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para el tema de guardar los datos. En la parte de TI, insisto, esta es una estrategia que no solamente se lleva o no es un proyecto de TI, sino es un proyecto que va en conjunto con el área legal y que va en conjunto con las disposiciones de la compañía. En TI te sugerimos que implementes soluciones de cifrado. Si va a haber información que en algún momento dado vas a estar compartiendo, ya sea vía correo electrónico o vía en un servidor, o que en un momento dado muchas personas tengan acceso a esa información, implementa soluciones de cifrado. La verdad es que son soluciones muy sencillas de implementar, las cuales te llevan a un nivel de seguridad más alto. Establece una estrategia de contraseña segura. Aquí esto es muy importante. Dentro de las cosas que nosotros hacemos como compañía, justamente es ayudarles a que tengan una estrategia completa. Y eso viene desde crear un password seguro. Hay gente que sigue ocupando el password, la palabra password como tal, como uno de los accesos a sus sistemas, y que inclusive no tienen esa conciencia de que el tener un password seguro justamente protege tu información. Entonces, esta es una buena estrategia para que la gente de TI la lleve a cabo. Realiza campañas de concientización de usuarios finales. Esto es muy, muy importante. Nos hemos dado cuenta que muchas de las ocasiones en las que las personas tienen fuga de datos es porque simplemente no saben llevar a cabo una buena protección o simplemente no tienen el conocimiento básico de crear un password seguro, de no dejar su computadora abierta, de no compartir información en correos públicos o a veces incluso de manera inocente publican información en algún share que pues prácticamente lleva información confidencial o información privada y la cual ellos ni siquiera sabían que eso no se debe hacer. Entonces, realiza campañas de concientización en donde les enseñes a tus usuarios cómo detectar un correo malicioso, en donde les expliques la importancia de tener un dato seguro y que les expliques que la información de la compañía es una información que solamente deben de tener ellos y no deben de compartir. Ahora bien, una de las cosas que nosotros hemos visto y que naturalmente tenemos que llevar a cabo es la implementación de borrado seguro. Si tú tienes un programa o tienes establecido, por ejemplo, algún tema de arrendamiento y ese equipo lo vas a regresar al proveedor, entonces naturalmente tienes que tener, perdón, la implementación de un borrado seguro. Hay herramientas que nos permiten tener un borrado seguro para que esa información naturalmente no se vaya a este proveedor. Hay empresas que de plano deciden quitar el disco duro y entregan el equipo sin el disco duro. Pues digo, también se vale, es una forma, pero también quisiera compartirte que existen herramientas que te pueden ayudar a hacer una implementación de borrado seguro, que inclusive te dan un certificado en el cual te dice, este equipo ha sido borrado de forma segura y puedes entregarlo a donación o regresarlo o lo que sea, ¿no? Tienes un certificado como tal. Realiza controles de acceso, o sea, esto es muy importante porque siempre por ahí tenemos pues algunas prácticas en donde el administrador de ese servidor o de la base de datos o de la aplicación en particular
pues tiene los accesos completos a la información. Esta información, naturalmente, en algún momento dado, tiene que ser compartida con usuarios finales, pero no siempre el administrador tendrá que tener el acceso a esa información. Entonces, insisto, hay herramientas que nos permiten tener controles de acceso realmente seguros para que, dependiendo del privilegio que tengas, puedes tener acceso a la misma y puedas compartirla. Y por último, algo muy importante, que es lo que traemos el día de hoy con ustedes para platicar: clasifica tu información. ¿Por qué? Porque no podemos proteger algo que no sabemos en dónde está y no sabemos cómo está en un momento dado clasificado. Entonces, dentro de los diferentes algoritmos que tenemos, en el caso hablando directamente con criptos, que es algo que va a platicar Homero en un momento, pues naturalmente es importante saber en dónde está tu información. O sea, yo no puedo proteger algo que no sé en dónde se encuentra y no sé qué contenido tiene. Entonces, eso es lo que nos trae el día de hoy a platicar con ustedes: cómo clasificar tu información de forma adecuada, en tiempo récord, y obviamente que tú tengas esa habilidad para que después de que la clasifiques, entonces puedas tener una protección adecuada de tus datos con alguna solución de DLP. Pónganle el nombre que quieran. Entonces, esto nos va a ayudar justamente a temas de certificación en la ISO 27000 o en PCI o en HIPAA o en lo que ustedes necesiten, dependiendo del sector en el que estén enfocados, para tener una buena estrategia para la protección de datos. Paso el micrófono entonces a Homero y a París, Homero Filigrana y París Valladares, quienes son directamente de criptos, que nos van a platicar cómo hacer una estrategia de clasificación de información automatizada y simple para que ustedes puedan tener una protección de sus datos seguros. Adelante, mi estimado Homero. Perdón, Jackie, para que presentes a Homero, por favor. Gracias, José Luis. Les presento a nuestros ponentes. Homero Filigrama es licenciado en Informática y Administrador de Operaciones Industriales con más de 20 años de experiencia en ciberseguridad y soluciones de tecnología. Su conocimiento y fortaleza en manejo de mayoristas y canales de distribución lo llevan a criptos, a impulsar el mercado mexicano con su experiencia para la creación de relaciones de valor y las alianzas para reducir el índice de ciberataques en el país y ayudar al crecimiento de los negocios a través de su análisis de la data. Y por otro lado, París Valladares es MBA de Administración de la Información. Cuenta con más de 25 años de experiencia en fabricantes de ciberseguridad, empresas de soluciones de tecnología y desarrollo de equipos comerciales basado en México. Hoy es MD en criptos, llega con un firme propósito de conquistar Latinoamérica con una solución de clasificación de documentos y brindar a las empresas una nueva opción para proteger su información, salvaguardando sus documentos más importantes y administrando mejor la data. Les damos la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos y les doy el micrófono. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su tiempo. ¿Me comparten, por favor, el rol de para presentar, por favor? Ya lo deberías de tener, Homero. Aprovechando en lo que Homero se conecta, aprovecho la oportunidad para agradecer a Vintec la oportunidad de estar ante ustedes, ante todos los usuarios, que puedan entender qué es lo que estamos haciendo en criptos, cómo estamos ayudando a nuestros clientes, no solo en México, sino toda la región de Latinoamérica. Yo veo toda Latinoamérica y están en las mejores manos. O sea, un Homero Filigrana es la persona, es el country manager de México, es el que tiene a su cargo todo el equipo para poder trabajar México y es el que estará a cargo de cualquier necesidad o solicitud que ustedes puedan tener. En el futuro esperamos que sea productivo y que podamos ver cómo un criptos viene a fortalecer y a complementar el portafolio de negocios de Vintec. Adelante, Homero, no sé cómo vas. No tengo el rol, no puedo ahorita presentar. No sé si me ayuda.
Si alguien puede ayudar a Homero, por favor. En lo que Homero se prepara, yo les quería comentar qué es lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, un World Economic Forum indica que hoy por hoy estamos en el número 5 de la ciberseguridad. Es un riesgo y es un impacto que va a pasar sí o sí. O sea, esto no es un tema de tal vez pasa, va a pasar algún problema de ciberseguridad. Hoy por hoy lo estamos viendo. Con la pandemia, pues todos tuvimos que migrar a la parte remota, a la parte de home office. Y estando en la parte de home office, pues no estábamos preparados para toda esta contingencia. O sea, ni tecnológicamente. Entonces, hemos tenido que dar saltos muy grandes en ciberseguridad y en tecnología para poder llegar a donde estamos hoy, a un año y medio después, casi 2 años. Eh, y lo que hemos encontrado es que es muy difícil para las empresas hoy por hoy. Tenemos una encuesta donde de 100 empresas, 80 no tienen una estrategia de ciberseguridad. Y 75 de estas indican que no tienen una clasificación de la información. Veo que ya tienes control sobre la Listo. presentación. Sí. Perfecto. Muchas Entonces, solo gracias, déjame Paris. aterrizar. Claro que sí. Solo déjame aterrizar el comentario de hoy por hoy. Muchas de las empresas no tienen una estrategia y es ahí donde nosotros queremos entrar porque podemos ser el paso número 1 de la estrategia de ciberseguridad. Si tú conoces dónde están tus datos, quién los tiene, cuál es el usuario más crítico, quién es el área más crítica de tu empresa, tú puedes manejar tus capas de ciberseguridad que te provee Vintec de distinta forma, porque ya entiendes dónde tienes el dolor y cuál es lo más importante de tu empresa y no cubrirlo como un todo. Entonces, los dejo en las mejores manos. Homero, adelante. Y lo que necesiten, estamos aquí para responder sus preguntas. Muchas gracias, Paris. José Luis, muchas gracias por la oportunidad. Estimados clientes, vamos a dar inicio a la presentación sobre la parte de criptos. Como bien mencionó José Luis en la introducción, muchos de los clientes hoy por hoy no están teniendo una información a detalle de cuántos documentos tienen dentro de su compañía. Es decir, la mayoría de los clientes con los que hemos estado platicando no conocen cuántos documentos no estructurados, y cuando me refiero a documentos no estructurados, me refiero a los documentos de Word, Excel, PowerPoint, PDFs, tienen dentro de la organización. Adicional a esto, muchas de las compañías que ya están migrando a temas de la nube, tienen diferentes plataformas hoy por hoy donde están distribuidas estos documentos. Es decir, están en los equipos de cómputo de los usuarios. Ahorita con el tema de la pandemia, estos equipos de cómputo están en el hogar. Otros tienen dentro de la organización un file server donde ya tienen consolidado documentos, los cuales accesan a través de VPNs, u otros tienen los documentos ya en la nube, ¿no? En algún repositorio de la nube como es Google Drive o OneDrive. Entonces, esta información que tienen hoy por hoy dentro de la organización está dispersa en diferentes ambientes. Por lo mismo, pues si no conocemos cuántos documentos tenemos en total dentro de la organización, menos cuántos documentos tenemos en cada uno de estos repositorios o unidades de almacenamiento. Adicional a esto, nos platicó también José Luis sobre las diferentes regulaciones que existen hoy por hoy, como es la Ley de Protección de Datos, como es algunas certificaciones de ISO 27000 que tienen que cumplir algunas de las empresas, o otras regulaciones como es PCI, GDPR, etcétera, etcétera, ¿no? Ante estos escenarios nos estamos enfrentando en las organizaciones. Si no cumplimos con estas condiciones, pues podemos ser sancionados, podemos tener pérdida de datos, de información, y lo más complicado, lo peor, es una pérdida o un daño reputacional hacia la organización. Para esto nace Cryptos, una solución que nos permite localizar, clasificar y etiquetar todos estos documentos que se encuentran dispersos dentro de la organización de forma automática y utilizando inteligencia artificial. Esto es lo que hace la gran diferencia en esta parte de clasificación e identificación de la información. Esta parte automática y utilizando inteligencia artificial, utilizamos algoritmos
que se van a ajustar y se van a adaptar al vocabulario de las necesidades que tiene cada una de las empresas o de las organizaciones. Cryptos somos una empresa americana con sede en California. Sus fundadores desarrollan esta tecnología en Tel Aviv, en Israel. Y hoy por hoy tenemos una presencia a nivel Latinoamérica, donde ya tenemos importantes clientes trabajando con nuestras soluciones de las diferentes industrias, del sector financiero, manufactura, retail, varios clientes que hoy por hoy están trabajando a nivel Latinoamérica, ¿no? Tenemos equipo comercial, equipo de soporte para poder atender todas estas necesidades que tenemos con nuestros clientes. Nos estamos expandiendo ya a España y posteriormente estamos con el mercado norteamericano, en donde también están nuestras oficinas corporativas. Como les mencionaba, Cryptos es una solución todo en uno. ¿Por qué? Porque nos permite localizar todos los documentos que se encuentran dentro de la organización en los diferentes ambientes que ya mencioné, utilizando tecnología con inteligencia artificial. Básicamente tenemos 3 tipos de algoritmo. Un algoritmo de ellos identifica información sensible para la organización. Es decir, para poder nosotros identificar cuál es la información más crítica, sensible dentro de la organización, necesitamos descubrir por el contenido detallado de todo el documento. No es por el nombre, no es por frases, no es por párrafos, no es por palabras, sino realmente se hace un análisis a detalle de todo el contenido que trae los documentos con este algoritmo que se personaliza y se entrena al vocabulario de la organización. Otro algoritmo que utilizamos es para identificar datos personales. Ahorita, como bien mencionó José Luis, estos datos personales que tenemos dentro de la organización para poder cumplir o dar cumplimiento a estas regulaciones, estas leyes de la Ley de Protección de Datos, verifica en cuanto al contenido si trae, por ejemplo, datos del Seguro Social, datos de dirección, domicilio, todo este tipo de información se valida y se verifica de cada uno de los documentos para poder así tener identificado cuáles son aquellos documentos que traen datos personales. Y el tercer algoritmo que utilizamos es para identificar si tiene datos de tarjetas de crédito, es decir, números, cuentas bancarias o toda esta información que tenga relevancia con los datos financieros, ¿no? De datos personales. No importa, cabe aclarar, si estos datos están digitalizados. Si estos datos están digitalizados dentro de un documento como es PDF, como es Word, la lectura es correcta, Cryptos va a poder identificar si el contenido del documento trae estas características, ¿no? Una vez que ya se identificó, vamos a poder clasificar por estos diferentes criterios. Como les mencionaba, todo esto lo vamos a poder identificar, no importando si los documentos están en las PCs de los usuarios, en un file server o en la nube. Trabajamos con Google Drive o con OneDrive de Microsoft. Nuestra consola va a permitir darles una visibilidad y un control total y exacto de dónde están los documentos, quién tiene esos documentos, cuántos documentos están compartidos entre el ambiente on-premise o en el ambiente en la nube, ¿no? Este es nuestro dashboard, esta es nuestra consola principal en donde ustedes van a poder tener todo este nivel de detalle, van a poder consultar todo este nivel de detalle de información. Ahorita estoy ya presentando nuestra consola de Cryptos, en donde, como ustedes pueden ver, primero en la parte superior, bueno, esta es una demo, aquí estamos hablando de pocos documentos, estamos hablando que existen 862 documentos en toda la organización, en los diferentes ambientes. Aquí estamos viendo en el general. Pero si nosotros queremos conocer ya más a detalle cuántos de estos documentos están en el ambiente Windows, cuántos están en Google, en G Suite, en File Server, en OneDrive, vamos a poder obtener esta información a nivel detallada. Y más allá, nos va a mostrar
bueno, cabe aclarar que Cryptos se conecta con el Active Directory de la compañía. Entonces, cabe aclarar que vamos a poder tener por departamento, organización, usuarios, qué documentos tienen, cuántos de estos documentos son de uso público, de uso interno, restringidos o confidencial. Entonces, si nosotros queremos empezar a enfocarnos en los documentos más relevantes, por ejemplo, los que son restringidos o confidenciales, podemos conocer cuántos documentos se tienen en ambiente Windows y así nos va a empezar a mostrar gráficos de estos documentos en la dispersión que se tiene en esa área, en ese departamento, en ese ambiente. Vamos a ir introduciéndonos y obteniendo más nivel de detalle de los documentos ya clasificados dentro de la organización. Esto es nada más un vistazo para que puedan conocer nuestra consola, el nivel de detalle que vamos a poder obtener de los documentos y de la información que se tiene ya clasificada, ¿no? Ahora, este proceso de clasificación, como lo mencionaba yo, se hace de forma automática. Los documentos son dinámicos. Hoy por hoy contienen un contenido de información, mañana otro. Entonces, se tiene que estar reclasificando constantemente los documentos para poder conocer si tienen hoy por hoy información crítica y sensible para la organización o a lo mejor no, el día de mañana pasan a ser documentos públicos o de uso interno. Entonces, es importante tener esta clasificación y reclasificación de los documentos según el contenido de la misma. Cabe aclarar que estos algoritmos en el tema de la información confidencial o sensible o relevante se va a personalizar a las políticas, palabras clave sensibles de la organización para poder customizar este algoritmo este algoritmo con inteligencia artificial a las palabras y las necesidades que tenga la empresa o la organización, lo cual nos va a dar una precisión en la clasificación de los documentos. ¿Cómo sucede esta magia? ¿Cómo se hace este proceso? En los equipos de cómputo, digamos en la parte de on-premise, en los equipos que tienen cada uno de los usuarios dentro de la organización, se establece un agente en este equipo. Cabe aclarar que nosotros trabajamos sobre equipos de cómputo basados en ambientes Windows, en equipos Windows, en file server Windows, con file server, y en la nube, pues bueno, en las dos nubes que ya mencioné. Entonces se instala este agente en el equipo de cómputo. Este agente nunca va a extraer información confidencial ni va a salir el documento de la organización, sino este agente va a generar un vector, una matriz de variables, en donde, por poner un ejemplo, X palabra, la palabra contrato es la palabra 286. Esta palabra está repetida 5 veces o 6 veces en el documento. Entonces, esta matriz de variables va a decir 286, 6. 424 es 8 veces en el documento, ¿no? Entonces, genera esta matriz de variables, la cual sale por un canal cifrado, este documento sale cifrado por un canal seguro y llega a nuestra base de datos de criptos, la cual con su inteligencia artificial va a clasificar por el contenido de la información que ya se tiene, por nuestros algoritmos que ya están entrenados. Se desecha este vector y regresamos otra vez por un canal seguro y vamos a establecer ahora el documento, esta etiqueta, este metadato, para poder tener una visibilidad del documento. Esta etiqueta se va a poner una etiqueta visual, como lo estamos mostrando ahorita, en donde vamos a identificar ya si el documento tiene información de uso público, información de uso restrictivo o confidencial. Esta etiqueta se establece, así como nosotros vamos a abrir un documento de Word, PDF, Excel, vamos a poder visualizar esta clasificación del documento con esta etiqueta y adicional se establece un metadato
que es una etiqueta interna que se le inserta al documento, la cual es compatible con cualquier DLP o CASB que existe en el mercado para que dentro de su organización ya puedan ustedes implementar políticas de seguridad o de uso hacia los documentos, quién está permitido, quiénes no, restricciones de usuarios, etcétera, etcétera. Pero ya surgió lo más importante, que es tener la clasificación del contenido del documento de forma correcta y precisa. Como les mencionaba, una vez que ya tenemos clasificada la información, somos compatibles con cualquier DLP o CASB que tengan dentro de la organización, o si están pensando implementar alguno. Tenemos nosotros ya conectores para podernos, este metadato pueda ser leído por cualquier DLP o CASB y este ya pueda definir las reglas de protección hacia los documentos, ¿no? El primer paso en toda implementación de un DLP o CASB es la clasificación de la información. Como lo mencionó José Luis en la introducción, si no tenemos identificado los documentos, no tenemos visibilidad de dónde están, quién los tiene, cómo vamos a poder poner reglas de seguridad o de protección sobre estos documentos. Estamos expuestos a que la información esté vulnerable, se pueda compartir, pueda salir de la organización. Entonces, para ello es la relevancia de la clasificación de la información para tener control, protección de todos nuestros documentos dentro de la organización. Y así dar cumplimiento a las principales normativas o regulaciones, como también ya lo mencionó hace rato José Luis, como son PCI, GDPR, ISO 27001, COVID, NITS, etc. No sé si ustedes estén enterados, pero les voy a compartir un dato. Se acaba de publicar que a WhatsApp, a la aplicación de WhatsApp, acaban de sancionarla con millones de euros. No tengo ahorita exactamente en la mente la cantidad exacta, pero la regulación de GDPR, que es una regulación europea, acaba de penalizar con una multa millonaria en euros a WhatsApp, precisamente por no cumplir con esta normativa en cuanto a la regulación de la protección de los datos. Existen varias regulaciones, dependiendo de la organización de ustedes. En algunos en el sector financiero utilizan mucho la parte de PCI. Hay varios, dentro de esta regulación, esta normativa, varios requerimientos en la parte de clasificación de los datos. Cryptos da cumplimiento y da respuesta, si hacemos un check de cada uno de los puntos, en un 41% de todo lo que requiere la regulación de PCI. En la parte de GDPR, damos cumplimiento en un 48%. Todos estos puntos que, bueno, aquí se mencionan a nivel detalle, no vamos a entrar a ver cada uno de estos temas, pero el artículo 30 pide la parte del proceso de las actividades de los documentos, la 32 del proceso de seguridad, etcétera, etcétera, sobre los documentos. Entonces, con criptos damos respuesta en un 48%. En la parte de NIST, que es National Institute of Standards of Technology and Technology, existen igual diferentes clasificaciones donde habla sobre la identificación de la información, la protección, la detección, las respuestas. En toda esta parte, con criptos damos cumplimiento en el 43% de todas las cláusulas que pide estas normativas. Más allá que la parte de la clasificación de la información, damos respuestas a muchas necesidades que se tienen hoy por hoy dentro de la organización. Como bien hemos estado mencionando, la clasificación de la información por el contenido preciso es un tema relevante hoy por hoy y muchas de las regulaciones lo exigen o lo piden, ¿no? Identificamos dentro de nuestro sistema, identificamos cuáles son las áreas o los usuarios más vulnerables o con mayor riesgos dentro de la organización. Como ustedes bien saben, si un documento que contiene información crítica o sensible está siendo manipulado o accesado por un usuario, pues se tiene control sobre ese documento y con ese usuario.
Pero si este documento es compartido, accesado por 3, 4, 5, 10 usuarios dentro de la organización, la probabilidad de fuga de información de este documento es mucho mayor. Si no conocemos quiénes son estos usuarios que están accesando a este documento, pues no podemos protegerlo, no podemos tener ese control o esos permisos hacia ese documento, ¿no? Todo esto, Cryptos nos va a dar una visibilidad detallada, precisa. Vamos a poder generar reportes para poder contener este tipo de información, ¿no? Dando así cumplimiento a las principales regulaciones y teniendo una visibilidad y control total de la información. Como ustedes bien saben, el principal activo de toda organización es la información. La información es relevante y se convierte en las joyas de la corona si tenemos identificada y clasificada esta información. Es decir, dentro de todos los datos, todos los documentos que podemos tener dentro de la organización, si tenemos esta información clasificada, se convierten en las joyas de la corona de la organización. Y si nosotros tenemos ya las joyas de la corona identificada, podemos establecer diferentes capas de seguridad para esta información. Es decir, todos sabemos que hay dentro de la organización, tenemos que tener nuestro antivirus para proteger la información, cifrado en algunos casos, respaldos, sistemas de respaldos, un DLP, un firewall y todo para poder proteger toda la información dentro de la organización. Pero si tenemos clasificada la información, podemos implementar estrategias de ciberseguridad más adecuadas por las diferentes capas alrededor de las joyas de la corona, de la información que ya tenemos identificada dentro de la organización. Por último, solo me resta preguntarles si ustedes están considerando implementar un DLP o ustedes ya tienen un DLP. Acérquense a Cryptos, acérquense con nosotros para que podamos potencializar sus herramientas de protección de Data Loss Prevention que ya tienen implementado o que están implementando dentro de su organización o están pensando implementarlo. Si ustedes están en un proyecto de migrar a los documentos que tienen dentro de la organización a soluciones cloud, acérquense a Cryptos. ¿Para qué? Para que con nosotros podamos proteger todos esos documentos que tengamos, bueno, más que proteger, perdón, clasificar todos esos documentos que ustedes tienen dentro o en su estrategia de migración hacia la nube, poderlos clasificar y ahora sí ustedes puedan implementar herramientas de protección a todos estos documentos que tengan en la nube. Y aquellas empresas que están hoy por hoy ya con una necesidad de la clasificación de los documentos y lo están haciendo de forma manual, es decir, lo están haciendo con sus propios empleados, asociados, acérquense con nosotros y les podemos sacar un análisis de cuánto están invirtiendo o teniendo en costos operativos por mantener toda esa infraestructura de gente en la clasificación de los datos versus a tener una herramienta que lo haga en un proceso automático y que haga ágil esta clasificación y lo más importante, de manera uniforme, con un mismo criterio, con una misma estandarización, con una inteligencia artificial que nos va a permitir tener esta correcta clasificación de todos los documentos y no una discrepancia al hacer una clasificación de forma manual o de forma independiente con el personal que tengamos dentro de la organización. Les agradezco mucho su tiempo, su participación. Mi nombre es Homero Filigrana, soy Country Manager de Cryptos en México y estoy para poderlos atender y poderlos servir y asesorar en todo este proceso de la clasificación de la información a través de Vintech, nuestro socio de negocio. Estamos a sus órdenes para poderlos atender. Muy bien, regreso con ustedes para que sigamos con el tema de la presentación o la dinámica que vamos a tener para nuestros clientes y también dar respuesta a todas las preguntas y dudas que hayan externado a través de la presentación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Homero. Pues ahora sí, cualquier duda que tengan, queda abierto el micrófono, el chat para ustedes.
Gracias, Homero, Jackie. Bueno, aquí es muy importante considerar que ya existen soluciones o ya existen clientes que tienen esta solución en México. Si en algún momento dado ustedes necesitan tener alguna referencia, ya de manera personal nos podemos acercar para platicarles cómo hemos estado trabajando con los clientes aquí en México, para que tengan justamente ya casos de éxito en donde está implementando o se implementó esta solución. Por aquí tenemos una primera pregunta. Nos dice por aquí José Manuel, en promedio, gracias José Manuel, buenas tardes. En promedio, ¿en cuánto tiempo se implementa la solución? Estimado Homero, París, ¿quisieran identificar o contestar esta pregunta? Sí, claro. En promedio, dependiendo obviamente de la cantidad de documentos que se tengan de la organización, y aquí un dato muy importante que les quiero compartir, mencionaba yo que muchas de las empresas no saben cuántos documentos tienen dentro de la organización. En Cryptos tenemos una estadística en donde alrededor entre 4.500 a 5.000 documentos se genera un usuario en el transcurso de un año. Si esto lo multiplicamos por el número de usuarios que se tienen dentro de la organización, estamos hablando de empresas medianas, grandes, que ya tienen tiempo consolidado en el mercado. Si multiplicamos esta cantidad por el número de usuarios que tienen en la organización, estamos hablando de millones de documentos. Estos millones de documentos, las empresas están tardando años en la parte de clasificación si lo están haciendo de forma manual. Con Cryptos, esta clasificación la van a poder realizar en semanas, en meses, insisto, dependiendo de la cantidad de la información. Y contestando la pregunta de forma puntual, aproximadamente un mes es el periodo en que se hace toda esta adopción, esta personalización de este algoritmo a las palabras claves sensibles de la organización, y en 30 días estamos ya arrancando la parte de clasificación y ya haciendo esta clasificación de forma automática. Sí, para sumar a la respuesta de Homero, más o menos hay que contemplar 2 meses y medio. Les comento por qué. Estos 2 meses y medio es el mes que está comentando Homero, que es la parte del taller que llevamos en conjunto, y este taller a veces se dilata por permisos o a veces se dilata porque las agendas de las personas, porque necesitamos hacer este taller con las personas, por ejemplo, de C-level de la empresa. O sea, no se hace con todo el mundo, se hace con las personas que ustedes indican que tienen el criterio correcto, por ejemplo, el CFO, por ejemplo, el CISO, el CIO y otras personas de la empresa que tengan ese criterio para unificar criterios. Recuerden, recientemente un cliente de 7,000 usuarios en México, la aseguradora más grande del país, donde nos dicen, tenemos 7,000 usuarios. Estos 7,000 usuarios son 7,000 criterios distintos. Entonces, hicimos el taller, ellos tenían que sacar un PCI y lo necesitaban en 3 meses, lo cual era un reto para nosotros. Aceptamos el reto y dijimos, bueno, vamos para adelante. En un mes sacamos el taller, en un mes sacamos adicional, sacamos la implementación, que es, ellos tenían un híbrido en la nube y también tenían en los servidores y en las PCs, y es donde más nos tardamos para poner los agentes, de acuerdo a si ellos tienen herramientas, etcétera. Nos tardamos un mes en la implementación, tanto en la nube como on-premise. Después de 2 meses lo pusimos a correr. Una semana después teníamos 30 millones de documentos de 7,000 usuarios. Entonces, esa es la rapidez de la cual estamos conversando. Cualquier otra tecnología, estamos hablando de 1,5 años, 2 años, para poder llegar a siquiera tener un 15% o el presente de documentos. Nosotros somos el pasado de los documentos, toda la parte retroactiva, el presente y el futuro de tus documentos, porque si el día de mañana tú haces un cambio en un documento, nosotros vamos a llegar a ese documento y vamos a reescanearlo y lo vamos a reclasificar. No sé si respondimos a tu pregunta. Gracias a ambos. José Manuel, si hay alguna duda, con gusto por aquí lo revisamos. Tenemos otra pregunta de Santa Avilés. ¿Cómo identifico que estoy en riesgo de algún ataque o pérdida de información? ¿Alguno de ustedes quisiera contestar? ¿París, Homero? Sí, claro, con gusto. Cuando Homero estaba presentando el dashboard
vieron que del lado derecho habían unas líneas así, unos piquitos que veíamos así. Esa es una de tantos indicadores que nos pueden ayudar a ver el comportamiento de nuestros documentos en el tiempo. Entonces, cuando vemos el dashboard, nosotros no solo les entregamos la herramienta y les decimos, este es el dashboard y vayan con Dios y ustedes miren cómo se las espantan para poder interpretar sus documentos. No, nosotros tenemos una metodología que viene después, que es el framework NIST, que estaba comentando Homero, donde nosotros los ayudamos a construir en conjunto la parte de KRIs, o sea, la parte de indicadores de riesgo, donde ustedes pueden saber que lo normal es que en agosto tú tienes un pico de documentos más alto año contra año, y eso es normal en tu empresa. Y de 4,000 documentos se van a 15,000 documentos. Tú ves que eso pasa un año, pasa el siguiente año, eso es algo normal. ¿Qué pasa si ese pico, en lugar de irse a 15, se va a 60,000, se va a 1,000,000, se va a 2,000,000? Tú, de acuerdo al histórico, tú ya puedes tomar acción y decir, aquí está pasando algo, tengo un bot, tengo una extracción, está pasando algo, tengo que tomar acción. Entonces, cuando Homero nos comentaba sobre que nosotros podemos ayudarlos en la parte de regulaciones como NIST, como PCI, como ISO, y esos 42%, 45% donde nosotros podemos ayudarlos, es porque esa regulación habla de la parte de cómo se manejan los documentos. La parte que no hacemos, ese otro 50%, si lo pusiéramos 50-50, es la parte de cómo accionan ustedes del lado del usuario sobre estos documentos. Entonces nosotros ahí, para la parte de acción, nosotros no accionamos, pero sí los ayudamos a entender qué es lo normal y qué es lo no normal. O sea, encontrar y identificar esas banderas y esos riesgos, por ejemplo, por usuarios. Sabes que tu usuario más crítico es Homero Filigrana. Homero es el usuario que tiene más tarjetas de crédito en tu empresa. Por lo tanto, lo vamos a monitorear y vamos a ver que todo su perfil sea el normal mes a mes. Cuando tenemos una variante, es ahí donde tú tienes que tomar acción porque algo está pasando. No sé si era con respecto a eso la pregunta que hiciste. Sí, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Paris. Bueno, la verdad es que está muy interesante. Hay varias preguntas muy interesantes. Hay fácil 5 o 6 preguntas adicionales. Digo, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres que pase rapidito? Son las que están en el chat. Las respondo rápido. Sí. Rápido y listo. Por favor. ¿Cuál es el modelo de licenciamiento de la solución? Nosotros somos una suscripción, somos solución SaaS. Nuestra suscripción es anual, 1, 2, 3 años. Abóquense con Vintec, ellos los pueden ayudar para saber lo que ellos necesitan de su lado, es saber cuántos usuarios tienen y nosotros hacemos la propuesta para revisarla en conjunto. Después dice cómo se configuran las políticas de la herramienta, ya están predeterminadas, la herramienta es inteligencia artificial, así que nosotros la ponemos, ya tiene predeterminadas ciertas cosas, después venimos y hacemos ese taller en ese taller entendemos cómo ustedes clasifican. Sí, cualquier empresa, todas las empresas van a ser distintas y cada empresa va a ser diferente, aunque sea del área financiera, del mismo nicho. Entonces, nosotros entendemos cómo hacen ustedes la clasificación y de acuerdo a eso, la herramienta ya va a tener un learning y con el tiempo, aparte de eso, nuestros algoritmos van a tener el machine learning, donde van a seguir creciendo en temas de precisión. Entonces, siempre va a seguir creciendo. Y las políticas para el DLP son tan fáciles como que se pueden hacer en un día de configuración. Estamos hablando de que más o menos 2 horas. El metadato que tomas, le dices, te metes a un CASB, pongámosle un Netscope, un McAfee, un Symantec, el que tú quieras, el que manejen ustedes. Y dentro de él tiene las reglas de qué reglas vamos a utilizar. Ahí tienes que habilitar las reglas de que lean el metadato y después van a encontrar 4 reglas, que es la pública, restringida, uso interno y confidencial. En esas 4 se meten ahí y that's it. Le das OK, settings, y todo lo que tienes ya configurado en tus DLPs o CASBs van a estar funcionando de acuerdo a la clasificación. Si tú tienes una clasificación muy pobre, pues vas a tener un control muy pobre. Y nosotros maximizamos porque tenemos el 100% del control de la data no estructurada. Eso quiere decir que vas a tener todos tus documentos etiquetados. Por lo tanto, vas a tener un control con tus DLPs y tus CASB del 100% de tu data no estructurada. Creo que ahí están todas las preguntas, ¿no? Bueno, hay otra de Julio que dice, ¿cómo identifica criptos de información duplicada y hasta triplicada con diferentes usuarios? Fantástico. Hemos tenido usuarios que están haciendo migración
migración a la nube, que es lo más común y los hemos estado ayudando y nos dicen, ya tengo el 100% en la nube, Paris. Le decimos, corramos criptos. Y cuando corramos criptos, nos damos cuenta de que tienen muchas cosas en Windows, file server, otros en desktop, que todavía estaban duplicados o que estaban dispersos en la infraestructura. Entonces, nosotros sí damos visibilidad de eso y lo más importante es que les damos hasta la trazabilidad. ¿Dónde está ese documento? Como para que ustedes puedan venir, tomar ese documento y ponerlo en el lugar correcto. Ok, muchas gracias, Paris. Bueno, pues la audiencia, por favor, si hay alguna duda adicional, ya saben que nos pueden contactar vía chat, vía LinkedIn o correo electrónico, lo que sea, estamos a sus órdenes. Si les parece bien, vamos a pasar a la dinámica para prácticamente dar el cierre y por lo cual le voy a pedir a Memo que nos ayude con este tema. Y agradecemos a todos su respuesta. Adelante, mi estimado Memo. Gracias. Hola a todos. Los invitamos a entrar a la página de Kahoot. Se las voy a poner acá en el chat. Es kahoot.it. Pueden entrar desde su móvil, si tienen la aplicación en el móvil, o desde alguna ventana aparte de donde nos estén viendo. Y bueno, les voy a compartir en pantalla, bueno, se los pongo aquí en el chat también, el pin del juego. Va a ser un juego bastante rápido, no queremos quitarles tanto tiempo. Y les tenemos por ahí una sorpresa. Entonces, ya les puse en el chat la página y el link, el ID del juego. ¿Qué les parece que esperemos un par de minutitos? Sí, gracias, Memo. En lo que se conectan, les recordamos, insisto, que podemos apoyarles en algún tema muy específico sobre el tema de la clasificación de información. Con gusto podemos ahí estarles apoyando. Equipo Vintech, por favor, les agradecería que pongan sus datos de contacto dentro de el chat para que nuestra audiencia nos pueda contactar. Y si no tienen ningún tema, alguna situación en específico, también hacemos el anuncio que regularmente hacemos el tema de las pláticas de concientización de 1 hora para clientes interesados sin ningún costo, con el objetivo de que conozcan nuestros servicios y un poco de lo que nosotros ofrecemos. Entonces, si ahí en un momento dado les interesa, pueden tener esa plática de concientización sin ningún costo para su compañía. Adelante, mi estimado Memo. Gracias. Van 11, tenemos 30 participantes, 35 por ahí, llevamos 11 en el juego. Anímense, les conviene la sorpresa. También comentarles, hace rato preguntaba alguien en el chat si podemos compartir la información que se vio hoy. Por ahí también les puse el link a nuestro canal de YouTube, se los vuelvo a poner. Los invitamos a que conozcan el canal, se suscriban, por ahí los webinars que estamos ofreciendo, pues los estamos compartiendo. De la misma forma vamos a subir que se acaba de ver hoy. Entonces, son 12:09, ¿les parece si 12:10 ya cerramos para iniciar el juego? Pues ya vamos a hacerlo, mi estimado Memo, si no tiene ningún problema. Y por último, por ahí comenta Jacqueline, por favor, si es muy importante su respuesta a este webinar. Si les gustó, si quisieran ver algún tema en específico o más adelante quisieran tocar algún tema muy en particular o quisieran que les apoyamos en algo, ayúdenos con su encuesta, por favor. Está poniendo ya aquí la liga para que nos ayuden con ello. Y no olviden poner sus datos para invitarlos a los futuros webinars. Gracias. Listo, pues vamos a comenzar. Hay 13 participantes, 12 participantes. Entonces, listo. La primera pregunta va a ser de muestra. No hay puntuación en esta pregunta. Básicamente es para que conozcan cómo va a ser la dinámica.
¿De qué denominación es el billete que se estrenará en septiembre acá en México? ¿De 200, de 100, de 20 o de 300 pesos? Solo 3 personas, fíjate. Efectivamente va a ser un billete de 20 pesos. Ya se retira la imagen de Benito Juárez. Y vamos a tener por ahí algo alusivo a la consumación de la independencia. Ahora sí, básicamente así va a ser la dinámica. Van a ser 5 preguntas bastante sencillas. Todo lo que nos compartieron los amigos de Criptos, si pusieron atención, seguro tendrán las respuestas correctas. Es importante decirles que no solo basta contestar con la respuesta correcta, sino que también se mide el tiempo. Entonces, entre más rápido, mejor. Vamos a comenzar. ¿Cuáles son las etiquetas que Crypto sugiere utilizar para el proceso de clasificación? Las respuestas las van a ver en pantalla. Como es un poquito extenso, les dejé un poquito más de tiempo. Efectivamente, la mayoría, veo con agrado que la mayoría puso atención y 8 personas tienen la respuesta correcta. Ahí tenemos el podio. Al final... Recuerden, chicos, que al final de la presentación nos dejen sus datos. Al primer lugar va a ser acreedor a una sorpresita que tenemos por ahí. No olviden dejarnos sus datos, por favor. Listo. Pregunta número 2. ¿Qué formatos de documentos clasificamos en criptos? Excelente, ni uno mal. Perfecto, aquí no hay mucho que comentar, simplemente me da gusto que pusieron bastante atención. Ya se movió el podio, se movió bastante, de hecho. Vamos a la siguiente. Esta es más rápida, ¿verdadero o falso? Generalmente todas las empresas tienen la información en el mismo lugar, ¿cierto o falso? Y la respuesta es que es cierto. Tristemente, muchas empresas, la mayoría tiene siempre su información en el mismo lugar. Es por eso que para los atacantes es fácil extraer información y que perdamos eso. En la consola de criptos, el cliente puede conocer cuántos documentos han sido clasificados en su empresa, ¿cierto o falso? Es correcto, todos la tuvieron correcta. Veamos el podio. Juan Porra se mantiene y ya se ve difícil que lo vayan a quitar. Vamos a seguir. La última casi es de regalo. Criptos es el primer paso para proteger tus datos y prevenir la fuga de información. ¿Cierto o falso? Esa sí la contestaron bien rápido. Vamos a dejar que termine el tiempo. Todo es correcto. Efectivamente, criptos es el primer paso para proteger nuestros datos y ya empezar a poder aplicar
técnicas de DLP para evitar la fuga. En pantalla tenemos a nuestros 3 ganadores. Por favor, ayúdenos compartiendo sus datos. De todos modos, aquí le tomamos una captura de pantalla y se les tiene por ahí una sorpresita. No sé si me ayudas por ahí, José Luis, Jackie. Sí, claro que sí, Memo, muchas gracias. Pues no nos queda más que agradecerles a todos ustedes su asistencia al webinar del día de hoy. Esperamos que les haya servido platicar sobre el tema de clasificación de la información. Continuamos a sus órdenes, por ahí ya tienen los datos de nuestro equipo comercial. Si alguno de ustedes gusta contactarlos de forma directa, de cualquier manera nosotros estaremos dando seguimiento a ustedes en este tema. Y Juan, Roberto y Galguera, que están aquí, los participantes y los 3 primeros lugares, por favor, ayúdenos con sus datos, por lo menos correo electrónico en este momento para que podamos contactarlos y hacerles la entrega de su premio. Homero, Paris, no sé si quisieran comentar algo adicional. No, solo agradecerles su tiempo, participación y pues estamos a sus órdenes para poderlos ayudar en que conozcan nuestra solución de criptos, que podamos hacer una demo, los podemos atender para que puedan ustedes conocer cómo criptos puede ayudarlos a resolver varias de estas inquietudes y necesidades que se tienen hoy por hoy en la parte de clasificación de la información. Sí, total. Muchas gracias, Vintech, por darnos la oportunidad de estar ante sus clientes y busquen a Vintech para que podamos hacer esta clase de conversaciones y ver cómo podemos ayudarlos, así como hemos estado ayudando a todos nuestros clientes a lo largo de toda Latinoamérica y ahora México. Gracias. Muchas gracias, equipo de Criptos, equipo de Vintech, nuevamente muchas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias por su participación. Estamos en contacto y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.